Bueno, vamos a ver el mensaje que tiene el Señor para nosotros el día de hoy y vamos a ver claramente cómo el Señor ha preparado este mensaje para cada uno de nosotros. En la actualidad, cada uno de nosotros cuando afrontamos una enfermedad, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos a un doctor, ¿verdad? En algunas ocasiones vamos y el doctor pues no nos conoce, nos pide que nos duele, le decimos, nos da un medicamento, pero luego nos manda a hacer un estudio para podernos dar un tratamiento adecuado, ¿verdad? En algunas ocasiones empezamos a mejorar y dejamos el tratamiento a un lado, ya dijimos, estábamos bien. La pregunta es, ¿qué sucede cuando el corazón se empieza a enfermar? ¿Hacia dónde vamos a buscar el cura? ¿Cómo es que buscamos el tratamiento adecuado para que nuestro corazón no se contamine o no se enferme en su totalidad? Es lo que vamos a aprender el día de hoy en este pasaje de la Biblia, donde Eliseo, usado por Dios, habla a Naamán para que pueda ser restaurado, no nada más exteriormente, sino internamente. Vamos a ir a unos versículos importantes, le voy a pedir que nos vaya siguiendo y vamos viendo qué es lo que tiene el Señor para nosotros. En el versículo 1 nos deja ver en claro cuál era la posición de este hombre. ¿Cuál era? Era un hombre grande, dice. Era el general del ejército del rey. Imagínense en la posición que tenía este hombre. Importante, ¿verdad? Otra de las cosas es que era de alta estima para el rey. El rey lo apreciaba muchísimo por lo que era él. Era el hombre de confianza. Era el secretario de la defensa de la nación. Imagínense nada más el secretario de la defensa de la nación de México. Tiene un alto rango. Es reconocido y respetado donde quiera que vaya. ¿Verdad? Pero este hombre sufría de un problema. ¿Cuál era? Tenía lepra. Una enfermedad que relativamente causa miedo a la sociedad y sobre todo a las personas que están a su alrededor. La lepra en estos tiempos es una de las enfermedades, la lepra es muy similar a las enfermedades que estamos viviendo el día de hoy. ¿Sí? Como el SIDA, como el COVID o su nueva variante, ¿verdad? Es muy similar. Inclusive, todas las que acabo de mencionar son contagiosas y todas pueden llevar a la muerte. ¿Está de acuerdo? Todas absolutamente. Nos deja ver que en este sentido la enfermedad de Naamán estaba iniciando apenas o estaba en las primeras fases, porque todavía estaba a cargo de su puesto y podía andar en la ciudad. Porque cuando eres contagiado de una enfermedad severa, como en este caso, en nuestra era, y ustedes lo han escuchado varias veces, como ejemplo el COVID, a estas personas, ¿qué sucede con ellas? Las llevan afuera de la sociedad, las llevan a un lugar en cuarentena. En aquel entonces la persona que tenía lepra le sucedía lo mismo. Lo mismo sucede con el creyente o con el ser humano que se enferma del corazón. La misma enfermedad hace que te alejes del Señor. La misma enfermedad, lo mismo que hay en el corazón te aleja del Señor. ¿Sí, hermanos? La pregunta sería aquí, y los invito a meditar, a cada uno de ustedes, es ¿cuál es la enfermedad que está invadiendo tu corazón? ¿Cuál es? ¿El resentimiento? El domingo pasado, si no mal recuerdo, vimos en el devocional el tema del miedo. Cuando el miedo entra al corazón, aprendimos que cuando el miedo entra por la puerta, por la ventana sale la paz. ¿Qué enfermedad está invadiendo tu corazón?
El resentimiento, el coraje, la envidia, la impotencia. ¿Qué es? ¿Y hacia dónde vas a buscar la cura? ¿Vamos con el doctor perfecto o buscamos la salida más corta? Digo, comúnmente en nuestra cultura, y ustedes lo saben mejor que yo, para nosotros, por ejemplo, que te enfermes de alguien, de algo, siempre está el remedio de la abuelita, o el tecito, o el caldito de pollo, o párate de pie, o por decir alguna cosa, ¿verdad? Pero comúnmente casi nunca, a menos que el olor sea ya significativo, es cuando empezamos a ir al doctor. ¿Qué sucede con el corazón? Bueno, para entender un poquito sobre la cuestión de este general importante y la cuestión con Israel, vamos a ver el versículo 2, donde habla de que Siria e Israel, ¿verdad? Ambas ciudades son vecinas, totalmente de un lado a otro, como dijéramos Tijuana, Tecate, Tijuana, Rosarito, vecinas. Pero rara vez, muy rara vez, tuvieron la oportunidad de tener términos amigables. Muy rara la vez. Porque en el reinado de David, Siria le pagaba impuestos a Israel. Cuando iban pasando las fechas, Siria se fue fortaleciendo. Cada vez fue teniendo más fuerza, más poder, equipando su propia ciudad o sus ciudadanos, sus gobiernos con armas y todo lo demás. Y ellos hacían incursiones a Israel. Iban y causaban miedo, provocaban miedo tanto al rey como a la sociedad y se llevaban cautivos o esclavos israelitas. Esto ocasionaba que el mismo pueblo tuviera miedo y poco a poco Siria se iba apoderando de la ciudad de Israel. Israel, como ya lo hemos escuchado varias veces nosotros, era un pueblo escogido por Dios desde el momento en que fue liberado de Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces ellos sabían, pero aún así entre el pueblo de Israel había muchísima idolatría. Se habían olvidado de quién los había rescatado. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces el Señor no te ha rescatado? ¿Cuántas veces el Señor no ha provisto a tu vida o ha cubrido una necesidad? Y pudiera decir aquí, preguntarle a alguien de ustedes y lo podríamos pasar aquí al frente y nos podría contar, nos puede decir su testimonio y nos quedaríamos asombrados, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando en nuestro corazón, en nuestra alma entra el miedo? ¿Por qué hacemos lo mismo que Jonás? Vamos al sentido opuesto y lo vamos a ver. Bueno, en esas incursiones que hacía Siria, nos deja ver en el versículo 3 que se llevó a una muchacha que fue presa y cautiva, que le servía solo a él y a su esposa, ¿no? Y esta muchacha sabía del Dios verdadero, sabía quién era Dios, y aún así no tenía resentimiento, ni enojo, ni mucho menos amargura, pero sabía de la enfermedad que tenía su señor, en este caso su amo. O sea, ¿de quién era ella esclava? ¿Y qué es lo que hace ella? ¿A quién le dice? A su señora. Hay un profeta de Dios en Samaria que si le pides, Él te va a sanar. Él te sanará. A ella no le importó la posición en la que estaba, ni mucho menos tuvo miedo de poder llevar el evangelio o el nombre del Señor a un lugar nuevo. ¿Dónde te ha puesto el Señor a ti? ¿En qué posición estás? Pudiera ser la más humilde e insignificante,
Pero para ti suele ser que no importa. ¿Qué es lo que hace que te calles para no hablar de Dios? ¿Porque tienes una posición humilde? ¿Porque no eres importante? El Señor te amó a ti, te ama a ti y te escogió a ti. Y tu vida tiene un propósito. Por supuesto que tiene un propósito, como la mía tiene un propósito. Cada una de nuestras vidas hay algo especialmente diseñado por Dios para llevar a cabo su plan. Pero todo está en cómo respondemos nosotros. La muchacha fue fiel, alegre. Aún en sus circunstancias compartió y le dijo: mi Dios tiene un profeta, Él sanará a mi Señor. Es importante, sobre todo, hermanos, reconocer qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Reconocerlo como hijos de Dios y acercarnos a Él confiadamente de que Él nos puede sanar, nos puede restaurar y podemos hacer cosas maravillosas para Él, pero sobre todo poder transmitirlas a la gente que está a nuestro alrededor. Hay mucha gente que necesita de Dios. Todos los que estamos aquí presentes necesitamos de Dios. ¿No es así? Yo soy el primero que necesito de Él. Y si hay alguien de ustedes que tiene palabra para mí, que me puede dar ánimo, bienvenida sea. Viceversa debe ser entre nosotros, porque somos familia. Somos familia. ¿A poco serías capaz de dejar a tu hermano que alguien lo asesine y no hacerle nada? ¿No ayudarlo? ¿No rescatarlo? ¿Eres capaz de dejar que el corazón de tu hermano quede invadido de una enfermedad mortal y quede totalmente alejado de Dios? ¿En serio? Vamos a ver características bien importantes que están desde el versículo 9 al 11, cómo respondió este hombre importante de Siria. Pero también nos deja ver la palabra del Señor, cómo nosotros, como hijos de Dios, respondemos ante la voz de Él y su palabra. Cómo realmente estamos dispuestos a querer ser restaurados y sanados para estar cerca de Él y no estar en cuarentena, alejado de la presencia de Dios, alejado de su pueblo. En el versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se enfureció, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará sus manos y tocará en el lugar, y sanará la lepra. ¿Se fijan lo que quería Naamán? ¿Pero qué le dijo Eliseo? ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo a nosotros? Recibimos una indicación y la llevamos a cabo al pie de la letra. Bien difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando el doctor te dice: está prohibido por la enfermedad que tienes que comas helado.
Y sobre todo los jóvenes, ¿no? No, es que. O algunos adultos, no, es que no, la coca caliente no me gusta. Tiene que traer hielito. Pero sabes que estás en tratamiento. Eso habla mucho de lo que hay en el corazón tuyo, en el corazón mío. Eso habla muchísimo y aquí habla mucho, muy claramente el corazón que hay en este hombre. Y es una reflexión que el Señor ha puesto en su palabra para que nosotros seamos vistos por la palabra y ver qué realmente hay en nosotros. ¿Qué esperaba Naamán? Que fuera tratado como ¿qué? Como un héroe, ¿verdad? Que saliera Eliseo y le dijera, ven, pasa a mis aposentos, Señor. Que fuera reconocido, elogiado, que le dieran honores, ¿no? El capitán, el secretario de la defensa de Siria. El segundo hombre más importante del país de Siria. Y ser tratado como una persona común y corriente. ¿Qué sintió él? Se enfureció, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con muchos de nosotros cuando el Señor empieza a tratar con nosotros? Cuando nos da una orden por medio de su palabra. Cuando nos dice, hey, oye hijo, tienes que hacer esto. Tienes que cambiar esto de ti. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ay, no, pues ¿cómo? No, pues. Pero Él ya lo hizo por el Padre y por ti. Entregó su vida y murió en la cruz por ti, derramó su sangre preciosa y toda poderosa para limpiarte de todos tus pecados, de todas tus enfermedades. ¿Por qué no obedecerle? ¿Por qué no el corazón está dispuesto? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Este hombre orgulloso y arrogante deseaba y estaba seguro que iba a tener un trato preferencial o especial de parte del profeta de Dios, de Eliseo. Yo soy importante. ¿Qué fue lo que pensó Naamán cuando le dice y le dan las órdenes específicas? Fueron muy específicas las órdenes de Dios transmitidas por medio de Eliseo. ¿Qué le dijo? Ve al río Jordán 7 veces, invoca el nombre del Señor. Y le dio el resultado. Será restaurado y sanado de la lepra. ¿Qué otras más ordenanzas hay en la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué dice Mateo? Ama a tu Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de repente se nos olvida que la primera posición que debe de estar en nuestras vidas, ¿quién es? Dios. Pero de repente nosotros lo vamos cambiando en posición. Y va bajando. Hasta que llega ¿cuál? A ser el último de la lista. Para este hombre importante, había 2 ríos que eran más indicados para él que le podían traer sanación, como para muchos de nosotros. Llegamos a pensar que existen otras más alternativas que nos pueden sanar la mente, el alma y el corazón. Pero a veces mucho menos la palabra, la oración, el silencio para escuchar al Señor y sobre todo la sumisión. Este hombre decía, no, pero ¿cómo? Si el río Fafar y el otro río son frondosos, aguas cristalinas, limpias,
fructíferos, hay arboledas grandes. ¿Por qué me pide que me vaya al río Jordán? Cuando es un río pequeño, sucio, pantanoso. ¿Por qué me pide que vaya a ese río que no tiene ni siquiera vida? Cuando allá hay 2 ríos de Damasco, que ellos pudieran perfectamente, yo me iría y me metía sin ningún problema. Pero este hombre no ponía en tela de juicio en gran manera la calidad del agua, sino ponía en juicio, ponía en duda que el profeta de Dios le estaba trayendo la palabra de Dios a su vida, las indicaciones para que fuera restaurado y sanado totalmente. Indicaciones perfectas. ¿Qué hace la mayoría de las damas aquí presentes, de mis hermanas, cuando van a preparar un platillo que no conocen, pero tienen una receta? La mayoría de ustedes se atreven a llevar la receta al pie de la letra, ¿verdad? Porque tienen miedo a que quede desabrido, quede agrio, quede picoso, quede sin sabor, ¿no? Otras son más valientes, se atreven, no le voy a poner. Y a la mera hora quedó salado y quedó picoso. Y así lo sirven, ¿no? Toma agua para que se te quite lo enchilado, ¿no? Indicaciones muy precisas que da el Señor desde todos los ámbitos personales de cada uno de nosotros, como las normas que existen para el tránsito, por ejemplo. Son normas dadas por Dios, porque Dios puso a ese gobierno para que hubiera un orden. Dios es un Dios de orden. Es un Dios totalmente de orden. Y aquí se lo deja ver bien claro a este hombre, que es lo primero que tiene que hacer. Y él dijo, no, ¿cómo? Pues el río Jordán. ¿Qué sucede en ese trayecto cuando se va enojado? Nos deja ver una relación muy estrecha entre Naamán y sus sirvientes. ¿Cómo le dicen? Padre mío. O sea, más allá de ser esclavos, la relación que había entre él y sus siervos. Oye, si te ha pedido que hagas esto, ¿a poco no harías meterte al agua? Si ya empezaste. O sea, hablaste con el rey te dio cartas, ya viniste, venimos viajando 40 kilómetros. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo con nuestro hermano? ¿Por qué si lo vemos cabizbajo? ¿Por qué no tomarlo de la mano? ¿Por qué no defender primero a tu familia? ¿Por qué no defiendes primero a tu familia? Voltea a tu lado, a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás. Ellos son tus hermanos. Tenemos un mismo Padre. ¿Quién es? Cristo. Derramó su sangre por ti. ¿Por qué no ayudarlo? ¿Por qué no decirle con palabras amorosas, hermano, hermana, mi Padre es tu Padre, no soy tu enemigo, soy tu hermano, me duele lo que estás pasando, pero déjame ayudarte, déjame vivir contigo esta etapa? ¿Qué hizo Naamán después de que escuchó a sus siervos? ¿Qué hizo él? Lo más triste de todo es que en algunas ocasiones
la gente allá afuera, y más triste todavía, las personas que aman al Señor reaccionan de la misma manera que reaccionó Naamán. Se enfurecen con Dios. Se enfurecen contra el hermano, porque de cierta manera lo tomamos personal. Es triste, pero es más triste que no podamos comprender al hermano que está dolido, que está caído, y que le demos la espalda. Es triste ver cómo el Señor se ha manifestado y tiene todo en control y ha dado nuevas herramientas para que su nombre sea alabado, glorificado. Y cómo de una u otra manera hemos usado todas esas herramientas para llevarlas en contra de su nombre. Es triste, porque no el que pierde no soy yo, no eres tú. Es el Señor que se aleja por la enfermedad que está invadiendo nuestro corazón. Algunos piensan que seguir el consejo de Dios no parece nada heroico. No. Si lo llevo a cabo el tratamiento, no se va a ver su poder. No. Yo quiero algo que se vea, que simbre, que la gente pueda percibir. ¿Y si te dijera que tú eres un milagro del Señor? Tú eres un milagro de Él. He estado al presente aquí por varios años con la compañía junto de mi esposa y mis hijos. Mis hijos han venido creciendo aquí. Y hemos visto en algunas ocasiones algunos hermanos que, puedo decirlo de esta manera, y lo digo con mucho amor, hemos pasado por situaciones complicadas, no directamente, pero veo cómo algunos hermanos han pasado por situaciones muy delicadas y lo sufrimos igual que él o ella, desde nuestra trinchera o de nuestra posición. Pero también hemos visto cómo Dios se ha manifestado plenamente en la vida de ese hermano y de esa hermana. Lo hemos visto claramente. Y lo único que termino haciendo es dándole honra y gloria al Señor en la intimidad y a veces diciéndole al hermano o a la hermana, mira cómo te ama el Señor, mira cómo nos ama. ¿Cómo está tu corazón para obedecer al Señor? Así como Jesús se entregó en la cruz por obediencia al Padre y por amor a ti, sin ningún titubeo, obedeció al 100% al Señor. ¿Estamos dispuestos nosotros a obedecer a nuestro Padre Celestial para que seamos restaurados y sanados al 100%? Son preguntas personales para cada uno de nosotros, hermanos, en la cual el Señor nos está invitando a que vayamos y nos acerquemos humildemente y postrados a sus pies, pidiéndole, Señor, no soy nada sin ti. Mi corazón está enfermo. Solo tú lo puedes curar. Solo tú puedes restaurarme. Solo tú puedes hacerme parte de tu iglesia para que juntos glorifiquemos y alabemos tu nombre como tú lo deseas. Solo tú, Señor. ¿Acaso te está estorbando el miedo, la inseguridad, la arrogancia, el orgullo?
Naamán obedeció, aceptó lo que Dios le había dicho por medio de Eliseo, porque sus siervos se lo pidieron con amor. Al solo decirle: Padre mío, ya empezamos esta misión, ya emprendimos, vámonos haciéndolo. Y él lo hizo. Fue al río Jordán y se zambulló 7 veces. ¿Por qué 7 y no una? Porque es importante, primero que nada, recordar cuál es nuestra posición y condición delante de Dios. Por eso fueron 7 veces. Imagínense la primera vez que se metió Naamán al río Jordán. Un río fandoso, sucio, apestoso. Metió las piernas. Lo haber hecho hasta con asco. Y se sumergió. Y se paró de vuelta. ¿Se imaginan lo que él pensó y sintió? Y se volvió a zambullir. Hasta la tercera o cuarta vez, me imagino yo, fue cuando dijo: en el nombre de Jehová, Señor mi Dios, aquí estoy, humildemente. Y se zambulló las otras 3 o 4 veces restantes. Y la palabra nos deja ver qué pasó en ese instante. Su carne y su piel, dice, era como la de un, ¿qué dice? Bebé, perfecto y limpio, restaurado totalmente. La sanidad de él no fue nada más física, sino la más importante de todas. Fue espiritual y fue en el corazón. Esa fue la más importante de todas. Porque como seres humanos podemos estar enfermos físicamente, intelectual, sentimental y emocionalmente, del corazón. ¿Sabías que todos nuestros actos que realizamos en nuestras vidas van conjuntadas por 2 razones importantes? Lo que piensas y lo que sientes. No se puede separar ni una de la otra. Tu decisión va conjuntada por las 2, tu pensamiento y lo que sientes. Imagínate si en tu pensamiento no está el Señor. Ahora, imagínate que en el sentimiento, en el corazón, no está completamente el Señor ahí. Algunos actuamos visceralmente, por las vísceras. Eso es lo que hay en el corazón. La obediencia hacia Dios comienza con la humildad. Debemos de creer que los caminos de Dios son mejores y perfectos que los nuestros. Debemos de creerlo totalmente. Ojo, creerlo desde el corazón, porque intelectualmente lo creemos. Sabemos intelectualmente que Dios es poderoso, ¿verdad? Volteas a tu alrededor y lo ves y dices: no, Dios, lo tengo, es poderoso. Pero creerlo desde el corazón es otra cosa. Y esa parte es la que nos está invitando aquí el Señor con su palabra. Créelo, yo soy poderoso. Créelo, yo te amo. Créelo, yo quiero lo mejor para ti. Créeme. Lleva a cabo mi tratamiento al pie de la letra. Llévalo a cabo.
Recordar que Dios puede utilizar cualquier cosa que se le ocurra o se le antoje para que se haga su voluntad. El pasaje de la Biblia nos enseña que utilizó varias cosas. Primero a la muchacha, después al profeta, después un río fandoso, y todavía el Señor usó a personas incrédulas, porque Siria era una nación idólatra. Creían en un dios que se llamaba en aquel entonces Rimón, que era el dios de la lluvia, y ellos cada tiempo le hacían su servicio, cada tiempo, y a ese servicio siempre iba el rey, acompañado de sus hombres de confianza. ¿Y quién estaba ahí? El secretario de la defensa de la nación, el gran general. Y el Señor usó a estos hombres y les dijo: ¿acaso no vas a escuchar al profeta de Dios? Dios quiere más que cualquier otra cosa que tu obediencia a la voluntad de Él. Él quiere más eso. No quiere tus sacrificios, no quiere tu cartera, no quiere tu inteligencia, tus fuerzas, tu habilidad, tu juventud o tu experiencia. Él no quiere eso. Él quiere y anhela tu obediencia, porque ahí es donde Él se manifiesta. En gran manera, por cierto. Ya que después que Naamán fue sanado, ¿qué ocurrió? Naamán fue y se regresó los 40 kilómetros del Jordán a Samaria a buscar a este hombre. ¿Para qué regresó a buscarlo? Para pagar. Él decía: no, pues un favor, hay que pagar. Aquí está, mira, traigo estas telas, traigo estas monedas, aquí está, mira. ¿Y qué respondió Eliseo? ¿Qué dijo Eliseo? ¿Se acuerdan? Eliseo rechazó, dijo no. Porque está mostrándole tanto a él y a su siervo y a toda la gente que estaba alrededor que la misericordia, el amor, el favor y la gracia de Dios no se puede comprar. No se puede comprar. Puedes acumular la riqueza que tú te imagines o la que no te imagines. Puedes tener millones en la cuenta, terrenos, propiedades, carros, lo que tú me digas, negocios. Pero el Señor no quiere eso de ti. Cuando lleguemos al punto de entregar nuestras almas al Señor, estemos delante de Él, todo lo que hagamos en esta tierra no nos va a servir de nada. Lo único que nos va a servir es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única que nos va a servir para ser salvos. La fe en Él y que su sangre nos haya limpiado. De otra manera, nada. Tu cuenta bancaria allá se va a evaporar. No va a servir de nada. Tus generaciones que dejaste son las que la van a disfrutar. Pero ya con el Señor, no. Y eso le estaba diciendo Eliseo a Naamán. El Señor a ti te ama y llegó a tu casa la salvación. Él te ama. Como te lo ha dicho a ti todos estos años. Te amo.
Mira lo que hice, lo que estoy haciendo y lo que seguiré haciendo por el inmenso amor que tengo por ti. Te amo. Déjame ayudarte. Déjame sanarte. Déjame restaurarte. Yo te amo, dice Cristo. Y nos recuerda todos los días, cuando vemos el sol como ahorita, cuando sufrimos como 2 días atrás o 3, ese calor seco. Él te lo está diciendo. Y se lo dijo a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Y cuando bebieres de esta agua, nunca más tendrás sed. Fluirá dentro de ti fuentes de agua viva que producen vida eterna. Con esto quiero terminar. Lo que hizo Naamán, lo que Naamán tuvo que hacer para ser limpiado de su enfermedad física, espiritual y del corazón, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros todos los días. Es acercarnos confiadamente, humildemente a nuestro Señor Jesucristo, postrado ante Él, para que Él nos limpie totalmente de nuestros pecados, para que Él realmente nos restaure. Con humildad, aceptar su palabra, obedecer las indicaciones que están plasmadas aquí, en la Biblia, y seremos restaurados y sanados por la misericordia y la gracia del amor en Cristo hacia nosotros. Hermanos, permíteme decirte esto con mucho amor, con mucho respeto. Que tu reacción por el pecado que enferma tu corazón no te desvíe del camino de la fe. Que no te lleve a evitar ser curado por Cristo. Permítete ser guiado por Él. Permítete ser usado por Él. Te invito a que tomes un poquito de meditación, piensa lo que el Señor te quiere decir y Él te va a restaurar. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Es el momento ahora, hermanos. Hoy es el momento. En estas circunstancias es cuando verdaderamente salen a flor de piel lo que está escrito en Juan 4, del 23 al 24. Alguien que me pueda ayudar a leerlo. Juan 4, del 23 al 24. Es el momento. Hoy es el momento. En que circunstancias como estas nos levantaremos, nos tenemos que levantar a hacer lo correcto. Lo que dice Juan. ¿Qué dice?
Porque los verdaderos adoradores, dice, adoran ¿en qué? En espíritu. Lo voy a invitar a que termine de leer en su casa el 18 y el 19 y 20 de Segunda de Reyes, capítulo 5, y se va a dar cuenta la respuesta de Naamán a Dios. Ahí se va a dar cuenta. Ahí empieza el verdadero adorador en espíritu para Jehová. Cuando ya es restaurado, pide perdón por anticipado. Les agradezco mucho su atención, hermanos. Recuerden que hay un doctor perfecto, hay un tratamiento perfecto y Él solo lo puede dar. Y ese es Cristo. Amén. Vamos a terminar con una oración. Los invito a ponerse de pie, por favor.